2021. Esta última sesión nos vincula al programa por enfermedad de cardiopatía estructural y de arritmias y al servicio de arritmias. Y bueno, el doctor Trivi nos va a presentar. Doctor Trivi. Sí, muchas gracias Florencia, muchas gracias a todos los que siguen conectados. En esta sesión vamos a discutir, como ya dijo Florencia, un paciente que realmente creo que es un paciente bastante impactante, bastante interesante, que seguramente pacientes similares han pasado por nuestras manos y no hemos sabido identificar o por ahí no teníamos la noción de cuál era el problema o cuál era la magnitud del problema. Hoy lo vamos a tratar de presentar y discutir con un grupo de expertos. Ya los conocen a la doctora Mirta Díez, que es la codirectora de este congreso, de este curso virtual de esta tarde del Instituto Cardiovascular. El doctor Gustavo Cerezo también, que fue el coordinador de la sesión anterior y es el jefe, coordinador del programa de prevención cardiovascular. Y tenemos como agregados el doctor Martín Vivas. El doctor Martín Vivas es staff del servicio de ecocardiografía, está especializado en enfermedades valvulares y también integra el grupo de enfermedades valvulares. Y el doctor Ignacio Mondragón es staff del equipo de arritmias y es el coordinador de la clínica de fibrilación auricular. Estamos en presencia de expertos, algunos de los anunciados por problemas de salud, como ya les dije, el doctor Fernando Escasuso no pudo estar en esta sesión porque está levemente enfermo, ya se va a recuperar o se está recuperando, y los doctores Campo Rotondo y Santiago Rivera tuvieron problemas de último momento, así que estoy seguro que tanto Gustavo como Mirta los van a reemplazar en forma excelente. Así que ya te dejo, Florencia, a vos para que presentes el caso, que les repito, les va a impactar y es muy interesante y muy importante para el manejo de nuestros pacientes. Florencia. Bueno, entonces vamos a presentar el caso clínico, un poco para ejemplificar que a veces nos tenemos que empezar a educar en un montón de temas que nos parecen muy claros muchas veces, pero que en el tiempo empezamos a descubrir nuevas patologías, y la realidad es que nosotros estamos en la fila donde están todas estas personas y vamos a tratar en este tiempo de poder dilucidar realmente y aumentar nuestro conocimiento para poder entender un poco más esta patología que tanto nos dificulta al día a día con algunos pacientes. Entonces, para empezar, vamos a presentar un caso de una paciente de 74 años que es hipertensa, sedentaria, tiene sobrepeso, tiene antecedentes heredofamiliares positivos para enfermedad coronaria por dos hermanos fallecidos de infarto. Como sus antecedentes personales, tiene una fibrilación auricular crónica, anticoagulada, una colocación de marcapaso en el 2015 por una pausa significativa en el Holter, que esto fue colocado en otro centro, y hipotiroidismo. El motivo de consulta de la paciente es una disnea en clase funcional 2 que progresó a clase funcional 3-4. Al examen físico, la paciente claramente tiene sobrepeso, tiene un índice de masa corporal de 37, estaba normotensa, con un pulso irregular a 110 por minuto, no se ocultaban soplos porque tenía un hábito pícnico con ruidos hipofonéticos, y ella venía medicada en forma crónica con apixaban, 5 miligramos cada 12, beta bloqueantes, carvedilol, metformina, omeprazol y telmisartán. Entonces, este es el electrocardiograma. No sé si el doctor Mondragón quiere comentarlo. Latidos por minuto. La activación ventricular parecería ser normal, no se observan secuelas y el patrón de activación, como le mencioné, normal, sin alteraciones del trastorno del STT. Bueno, muchas gracias.
Vamos a seguir con la presentación. Este es el laboratorio de la paciente. Tenía una creatinina de 1.1, un hematocrito de 39%, sodio, potasio normales, unas plaquetas en rango de la normalidad, 185.000, hepatograma normal y un perfil tiroideo que estaba dentro de los rangos normales. Ella traía una cámara gamma sin isquemia, más que nada por sus antecedentes digamos, familiares. Y bueno, vamos un poquito a hablar del ecocardiograma. En el ecocardiograma ella tenía un ventrículo izquierdo de tamaño normal, con una leve hipertrofia predominio septal. Se observaba una leve fibrosis de ambas valvas, de la valva aórtica con apertura conservada, y de la válvula mitral se observaba un leve engrosamiento de sus valvas, con lo que se podría empezar a ver como un tironeamiento de las valvas con un cierre por debajo del anillo con un leve tenting. Este es el 4 cámaras. Martín, ¿querés comentar un poquitito qué te impresiona de este 4 cámaras? Tenemos un 4 cámaras obtenido desde una vista apical. Lo primero que visualizamos es una dilatación biauricular significativa. Vos recién mencionabas el hecho de la dilatación anular. Este es un claro ejemplo de remodelado anular, donde hay un pequeño déficit de coaptación central. Y también vemos en las cavidades derechas, podemos ver la sombra del catéter y algo de decúbito en las valvas tricuspídeas, que probablemente cuando veamos las imágenes con color podamos ver estas dos regurgitaciones que estamos mencionando. Avanzamos con el caso. Bueno, no sé, Martín, ¿qué opinás de esta insuficiencia mitral? Bueno, como decíamos anteriormente, lo que vemos es una dilatación anular y el déficit de coaptación central. Y vemos que esta insuficiencia, si bien no es severa, tiene un volumen, al menos impresiona por el color, que puede ser significativa como moderada. ¿Tenés la otra? Sí. Bueno, sí. Y en esta otra imagen, acá vemos lo que hablamos recién. La paciente tiene dilatación anular también tricuspidia, pero el decúbito del catéter del marcapaso hace que la insuficiencia tricuspidia sea más significativa. En este caso, en el contexto de una paciente fibrilada con ese estímulo para el remodelado anular sumado a la presencia del decúbito, tenemos como una sinergia de potenciación para la severidad de la insuficiencia tricuspidia, que dilata más la aurícula y genera ese círculo vicioso de remodelado, ¿no? Bueno, y por último esta diapositiva donde vemos un aumento del volumen de la aurícula izquierda con un volumen de 105 mililitros, un área de 30 centímetros cuadrados. Y bueno, entonces un poco es abrir la discusión frente a este paciente que por ahí muchos tenemos, dilatación vía auricular, función ventricular conservada, con insuficiencia mitral moderada y insuficiencia tricuspidia moderada severa. Entonces, un poco quería, digamos, preguntarle al doctor Mondragón si esto es algo que él en la clínica de arritmias, te queremos para valvulopatías, pero en la clínica de arritmias lo ve frecuentemente, si es algo que digamos que se encuentra con estos pacientes y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Le trato el FA? ¿Lo mando a válvulas? ¿Esto es una patología que vos te encontrás habitualmente en el consultorio? Sí, por supuesto, Flor. La verdad que en la fibrilación auricular, como todos los colegas saben, es una patología o un trastorno del ritmo que se asocia a todas las enfermedades cardiovasculares y las valvulopatías, en especial la mitral, está asociada íntimamente. Así que uno puede encontrarse en el consultorio casos como este, donde la verdad es que es difícil tomar el camino a prima facie de qué es lo que hay que hacer, si control de ritmo o intentar corregir la valvulopatía o en general intentar corregir factores de riesgo que pueden estar empeorando el remodelado auricular y en la insuficiencia mitral. Buenísimo.
Marcelo, no sé si vos querés dar la palabra a alguno de otros nuestros panelistas. ¿Qué opinás de este caso? ¿Qué impresión te da o cómo arrancarías vos el estudio de este paciente? Bueno, realmente cuando uno indica el implante de un marcapaso, en general lo indica por una indicación por bradicardia, por bloqueos y demás. Pocas veces se plantea que el catéter va a interferir con el funcionamiento del corazón. Uno piensa que en principio está tratando una arritmia, pero justamente por eso estamos acá reunidos en dos programas donde uno ve la enfermedad de distintos puntos. La mejoría de una parte electrofisiológica, obviamente necesaria, muchas veces entorpece el funcionamiento del corazón como bomba, y la insuficiencia tricuspidia puede ser muy leve y puede ser muy importante, y claro, cuando uno tiene el catéter ya puesto, la cosa se vuelve más complicada. Me parece que esto encima, si pasamos o subimos de nivel, ya no es un marcapaso de una cámara, sino es un marcapaso de doble cámara, y si eso es un resincronizador o un cardiodesfibrilador, va a ser más catéteres más gruesos y demás, y todos ellos pueden interferir con el funcionamiento, en este caso, de la válvula tricúspide. Pero como decía un poco en la presentación, la presencia de insuficiencia mitral, de una fibrilación auricular, donde uno ve que hay un poquito de tenting de la válvula, pero no ve una anomalía estructural de la válvula mitral, nos pone también en un intríngulis, que es la mejoría de la frecuencia cardíaca, la mejoría de la situación hemodinámica va a mejorar la insuficiencia mitral. Entonces lo que tenemos que tratar es de tratar la insuficiencia cardíaca o tenemos que tratar la arritmia y con eso vamos a mejorar la insuficiencia cardíaca. Así que me gustaría la opinión de la doctora Mirta Díez y también la opinión del doctor Gustavo Cerezo, cómo ven, uno desde el punto de vista de especialista de insuficiencia cardíaca y otro especialista del cardiólogo clínico, cómo encaran este problema de catéter electrodo, insuficiencia valvular e insuficiencia cardíaca. Mirta. Bueno, esta es una paciente realmente muy compleja, que si yo la recibiese en el consultorio, pensaría identificar la causa de la insuficiencia mitral, que como vos dijiste claramente no es patología estructural de la válvula, y que dado que la señora tiene función conservada y tiene un test evocador de isquemia negativo y no tiene trastornos segmentarios de la motilidad parietal, parece tampoco estar vinculada con enfermedad coronaria, así que probablemente esta insuficiencia mitral esté vinculada con esa enorme remodelación de la aurícula que puede estar vinculada con su fibrilación auricular crónica. Por supuesto, toda la parte de la patología tricuspidia entiendo que es más sencilla de explicar por el catéter, y en esta paciente el gran problema es cómo la podemos ayudar, porque es una paciente que al tener función ventricular preservada, sabemos que tenemos menos herramientas para mejorarla. Por supuesto va a ser el uso de diuréticos, el tratamiento de todas sus comorbilidades, que tenga su tensión arterial bien controlada, que no tenga otras comorbilidades que empeoren la fibrilación auricular. Va a ser el manejo de la fibrilación auricular, que yo entiendo que por el importante remodelado que tiene, no es de la aurícula, no es a esas pacientes que a nuestros colegas de electrofisiología les gusta cuando se las mandamos a ablacionar. Entonces me parece que, por supuesto, me gustaría escuchar la opinión de Nacho respecto de la posibilidad de un tratamiento por catéter, pero a mí me parece que no es una buena candidata por la edad y por el remodelamiento auricular, por lo cual creo que en principio intentaría un manejo médico agresivo.
con las limitaciones de que tiene fracción de eyección preservada. O sea que me parece que esta señora, más que uso de diuréticos, uso de algún inhibidor de la IECA o ARA2 para el manejo de su tensión arterial, todo lo demás que haríamos junto con el control de la frecuencia cardíaca con metabloqueante o plantear alguna otra medicación, me parece que eso es lo que podemos hacer para, desde el punto de vista de la evidencia, mejorar su evolución y después ver cómo evoluciona y plantearnos si podemos hacer algo más con esa válvula mitral. Gracias, Mirta. Martín, ¿vos qué nos podrías aportar con respecto a qué le pasa a esta válvula mitral? ¿Cómo entendés la valvulopatía mitral en esta señora, según las imágenes y según lo que has revisado con respecto a la arritmia relacionada con insuficiencia mitral? Bueno, gracias, Flor. La verdad es que la insuficiencia mitral funcional siempre ha sido un desafío y además de desafío englobaba varias cosas. Hace poco se intentó una clasificación de la insuficiencia mitral funcional en 3 escenarios clínicos diferentes. Uno es la insuficiencia mitral ventricular, la insuficiencia mitral isquémica y la insuficiencia mitral atrial. Y justamente un poco lo que hablaba Mirta, lo que decía Nacho y Marcelo también, de la insuficiencia mitral atrial involucra mecanismos de remodelado anular que son un tanto más complejos de lo que nosotros veníamos presumiendo o al menos conociendo. Inicialmente está esta dilatación anular que genera cuando no hay un remodelado valvar suficiente, evitan esta coaptación central y hacen la insuficiencia mitral esta central. Pero no es el único mecanismo, está descrito otro mecanismo que tiene que ver con una herniación del hemianillo posterior generando jets excéntricos. Estos mecanismos parecen ser más una evolución que mecanismos de diferentes vías. Significa que el paciente comienza con fibrilación auricular, comienza a generar remodelado anular, aparece la insuficiencia mitral, primero leve, después moderada, que es central, y después comienza a hacer una insuficiencia excéntrica con un remodelado. Entonces, hay como una historia natural en el remodelado auricular. Esto es importante porque realmente, como decía Mirta, es un desafío el tratamiento de estos pacientes cuando están en estos estadios. Entonces, hablábamos con Nacho de que la aparición de la insuficiencia mitral en un paciente fibrilado, y sobre todo la insuficiencia mitral atrial, es un marcador de que estamos llegando tarde al control de ritmo y a lograr los beneficios del remodelado inverso que genera el control del ritmo, porque estos pacientes, como decía Mirta, son pacientes con fracción de eyección preservada, pero más enfermos, más diabéticos, con mucho más comorbilidades. Entonces no son pasibles de tratamiento quirúrgico, generalmente cuando tienen esa insuficiencia es bastante severa y quedan sin tratamiento. Entonces yo creo que la IM atrial tiene un mecanismo complejo que nos permite identificar a pacientes que están perdiendo su oportunidad, su ventana de oportunidad para el tratamiento de control de ritmo y que si pierden ese momento, el tratamiento posterior es bastante malo. Y si pones la otra slide, este es un comparativo donde podemos visualizar, es un estudio que comparó insuficiencia mitral primaria con la insuficiencia mitral funcional atrial y vemos la gran diferencia en la supervivencia, y tiene que ver que cuando esta insuficiencia llega a ser severa, las posibilidades terapéuticas están muy disminuidas. Gracias, Martín. Y en el slide anterior veíamos que son pacientes más enfermos, y en esto queríamos preguntarle al doctor Cerezo, digamos, si él se encuentra con estos pacientes y un poco que nos hable sobre cómo él prevendría en estos pacientes o cuán agresivo sería en la prevención de los factores de riesgo en estos pacientes para no llegar a este estadio.
Mira, es muy bueno el caso que presentaron, es un caso complejo, por eso está acá. Hay muchas cosas muchas evidencias de mal pronóstico de estas situaciones que tiene esta paciente. El grado de la insuficiencia mitral, la dilatación auricular, la función ventricular, la insuficiencia tricuspidia, son todas cosas preocupantes sumadas a la fibrilación auricular que de hecho te diría que es la circunstancia de peor pronóstico de todas las que acabo de nombrar. Hace unos años esta paciente uno hubiera tenido la idea de hacer un tratamiento sintomático básicamente y de control de frecuencia cardíaca, pero estando en un medio de alta complejidad como es el nuestro, me parece que eso ya hace varios años que dejó de ser una posibilidad concreta esa visión y pasamos a tener que tratar de demostrar por qué no tratar de controlar el ritmo y de operar sobre la válvula, ¿no es cierto?, de intervenir sobre la válvula. Quizás yo debería demostrar, sentado en el consultorio enfrente de esta paciente, que esta paciente debe ser evaluada y pensada como para un posible tratamiento de la insuficiencia mitral, desde el punto de vista de su anillo, lo que sería una plástica del anillo, lo que corresponda de acuerdo al resto del estudio que haga falta realizar, el tratamiento del control del ritmo cardíaco en ese mismo acto y también podríamos hablar de la posibilidad del cierre de orejuela de esta paciente, puesto que fibrilación auricular, por más que está anticoagulada como corresponde, todos sabemos que tiene una evolución peor en cuanto a la posibilidad futura de embolias. Básicamente yo cuando me siento enfrente de una paciente trato de tener este esquema en la cabeza. No me preocupa tanto la insuficiencia tricuspida porque normalmente no evoluciona mal, de todas maneras la aurícula derecha de esta paciente era grande, así que también hay que prestarle atención. Sí, en eso, me parece interesante, Flor, si me permitís. Que la insuficiencia tricuspidia en ella tiene como factores de riesgo para estar peor y para después empezar a generar falla cardíaca derecha. Perdón, Marcelo. Sí, no, quería comentar que hoy estuvimos discutiendo en el Ateneo un trabajo presentado recientemente en el meeting del American College, donde a pacientes con fibrilación auricular que van a cirugía se les cierra la orejuela y se compara con pacientes contra un anticoagulado y se ve que a pesar de la anticoagulación los pacientes siguen teniendo eventos embólicos, seguramente mucho menores de los que tendrían sin anticoagulación, pero evidentemente la anticoagulación tampoco asegura que el paciente no tenga un evento embólico. Pero cuando hablaba del tratamiento, Gustavo, de la insuficiencia mitral, yo me quedé pensando, tenemos acá en el panel un experto en evaluación de insuficiencia mitral para clip mitral. El doctor Vivas es un especialista en evaluar insuficiencias mitrales por eco transesofágico y para evaluar candidatos a clip mitral. ¿Vos, Martín, crees que el tratamiento de una paciente que tiene una insuficiencia mitral atrial, el clip mitral, ocupa un lugar? ¿Pensás que va a haber en el futuro nuevos desarrollos o nuevos devices que van a ser mejores que el clip mitral? ¿Cómo lo ves vos si no tuviera la posibilidad de ponerle un clip mitral a una paciente añosa con insuficiencia mitral severa, con insuficiencia cardíaca? Bueno, gracias Marcelo por la presentación y por la pregunta. La verdad es que dentro del tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral, ya hace un par de años hubo dos trabajos importantes acerca del tratamiento percutáneo de insuficiencia mitral funcional. Fue una gran polémica porque tuvieron resultados dispares. Estuvo el COAPT versus el MITRA-FR. El MITRA-FR es un estudio europeo que no dio diferencias y el COAPT demostró realmente un beneficio en la mortalidad de los pacientes que se trataban. Y básicamente cuando uno entraba a la discusión acerca de qué era la diferencia, se veía que los pacientes de MITRA-FR eran pacientes que tenían ventrículos más deteriorados, con deterioro severo de la función ventricular, donde verdaderamente la insuficiencia mitral era una parte menor de todo el panorama. Y en cambio en los COAPT realmente la insuficiencia mitral era muy importante y era el key de la cuestión, porque una vez que se trataban los pacientes estaban mejor. Respondiendo a tu pregunta, la insuficiencia mitral atrial
en pocas ocasiones llega a ser severa, pero cuando llega a ser severa queda con muy pocas chances de tratamiento quirúrgico, son pacientes muy enfermos. Entonces, en ese subgrupo yo creo que el clip mitral es una posibilidad. El MitraClip, que era el primero que había en el mercado, ya tiene la tercera generación de dispositivos en desarrollo, que han mejorado muchas cosas. Los primeros tenían algunos problemas que estaban relacionados a que uno cerraba o clipaba el sector de malcoaptación, y el continuo remodelado que hablábamos de que generaba un remodelado valvar insuficiente, podía generar un detachment, que es la ruptura de la válvula. Entonces ahora los dispositivos son más elásticos, están diseñados para evitar esas circunstancias. Entonces, puntualmente creo que sí, que hay un escenario específico. Con Mirta discutimos mucho los pacientes que son ideales para el tratamiento, porque no solo tienen que tener estas características clínicas, sino que tienen algunas características anatómicas un poco más específicas. Creo que la innovación o el desarrollo de nuevos dispositivos va en busca de resolver algunas de las limitaciones anatómicas que actualmente hay, y está en un buen camino siempre que sea el paciente mejor seleccionado. Una pregunta para el doctor Mondragón. Recién el doctor Cerezo hablaba de las comorbilidades de esta paciente. Entre las comorbilidades estaba la obesidad. La obesidad sabemos que es un factor de riesgo para fibrilación auricular. Ignacio Mondragón es el coordinador de la clínica de fibrilación auricular. La pregunta es, vos tenés un paciente obeso con fibrilación auricular. ¿Qué haces primero? ¿Le tratás la obesidad y después la fibrilación auricular? ¿O le tratás la fibrilación auricular y después lo haces bajar de peso? ¿Cuál es tu conducta habitual? ¿Cómo se debe encarar este tema? Y ya que estamos, podríamos agregar el tema de la apnea del sueño. Estos pacientes frecuentemente son roncadores. ¿Cómo sería la secuencia de tratamiento? ¿Cuál haces primero? ¿Cuál seguís? ¿Empezás por una? ¿Seguís por la otra? ¿Nos podés dar algunos tips con respecto a qué hacer con estos tipos de enfermos que son relativamente frecuentes? Gracias, Marcelo. Sí, lo que yo veo en el consultorio es que la obesidad es un factor de riesgo que aumenta la incidencia de episodios de fibrilación auricular. Mi mensaje para los pacientes es que si ellos no tuviesen este grado de sobrepeso, en general cuando uno tiene arriba de 35 de índice de masa corporal se ve mucho más potente este efecto. Si ellos no tuviesen este factor de riesgo, o si no tuviesen controlado la carga de fibrilación auricular, que es un término que venimos adoptando en los últimos años, sería mucho menor. Por supuesto que la respuesta es depende. Depende qué trata primero, porque depende el impacto en la calidad de vida que tengan los episodios de fibrilación auricular. Si el paciente tiene episodios muy sintomáticos, bueno, quizás se puede contemplar el uso de antiarrítmicos mientras implementamos un plan de descenso abrupto de peso. Lo que está demostrado en varios trabajos, principalmente en el Legacy Trial, es que una reducción de peso mayor del 10% en 6 meses, una reducción abrupta, reduce muchísimo la carga de fibrilación auricular, los episodios, por supuesto la calidad de vida, y también mejoran los parámetros metabólicos, control de diabetes, presión arterial media. También hay cambios estructurales en la ecografía cardíaca, mejora la función diastólica principalmente, y también mejora la función, el tamaño auricular es reducido en los pacientes que reducen y mantienen su peso. Es lo que pensaba cuando presentaba en el caso clínico. También hay que tener en cuenta qué tipo de fibrilación auricular tenemos enfrente. Si es una fibrilación auricular con episodios muy esporádicos, bueno, tenemos tiempo. En cambio, si tenemos una fibrilación auricular con episodios frecuentes, ¿qué frecuentes? Una vez por semana, una vez por mes, o estamos frente a una fibrilación auricular persistente, entonces ahí tenemos que prender un poco una alarma y acelerar el proceso. En mi experiencia como coordinador, la FA persistente es un signo de alarma, que si no indica una valvulopatía, puede indicar una miocardiopatía, puede indicar la presencia de enfermedad coronaria concomitante.
Así que bueno, como respuesta final depende, pero inicialmente lo que hacemos es intensificar el control de los factores de riesgo y luego proponer un tratamiento invasivo de la fibrilación auricular como primera línea. Yo quería hacerle una pregunta a Martín y también al doctor Mondragón. Para Martín, en esta paciente, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que esta paciente la tenemos 10 años antes, ¿no? Como que la empezamos a ver 10 años antes. Primero, para el doctor Vivas, si hay algo que nos pueda predecir o que nos pueda ayudar a ver qué paciente se va a beneficiar de un tratamiento agresivo en contra de la arritmia para poder evitar esta remodelación. Y para el doctor Mondragón, si es una terapia habitual o si es algo que ustedes plantean habitualmente en un paciente que tiene un primer episodio de FA, de fibrilación auricular, el tratamiento agresivo, o empiezan con el tratamiento médico y lo van controlando y en base a eso deciden el tratamiento de la ablación. Martín. Bueno, gracias, Flor. Hay un dato curioso de este estudio que comparaba la insuficiencia mitral atrial contra la primaria, y era que cuando describían el mecanismo de insuficiencia mitral, encontraban el mismo mecanismo en pacientes que ni siquiera tenían fibrilación auricular. O sea, algo que sabemos de la clínica, que el comienzo de la disfunción diastólica o del mal control de factores de riesgo anterior a esto, hace que comience el remodelado en ese instante. Entonces, nosotros tenemos herramientas desde la ecocardiografía particularmente para valorar la disfunción de la función sistólica del ventrículo izquierdo antes que comprometa los parámetros de fracción de eyección, que son los más conocidos, es el strain. El strain del ventrículo izquierdo nos ayuda a detectar la disfunción sistólica pre-deterioro de la fracción de eyección. Y últimamente, si bien viene hace bastante tiempo, pero los softwares se han desarrollado de tal manera que se puede valorar mejor el strain auricular, y la función sistólica auricular también pasa a ser un parámetro predictor de mejor respuesta al tratamiento del ritmo. Esto tiene que ver con que el strain técnicamente se valora con una herramienta un poco más precisa en este instante. Entonces podemos hacer strain del endotelio lineal, entonces eso nos permite tener una información con un poco más de reproducibilidad. Entonces, a tu pregunta concreta es, veremos los pacientes que no tengan algún grado de disfunción sistólica auricular y que estén con strain más cercano a lo normales, son los que más se van a beneficiar. De todas maneras, siempre el volumen auricular, el tiempo de la fibrilación auricular son los factores más importantes. Estos son como factores extra que nosotros podemos, con nueva tecnología, aportar a la información tanto del cardiólogo clínico como del especialista. Gracias, Martín. Doctor Mondragón. Gracias, Florencia. Sí, con respecto al caso que presentamos, creo que el primer pensamiento es, bueno, ¿dónde estamos parados en la evolución del paciente? Aparentemente la respuesta es, estamos algo tarde. Y con respecto a la pregunta puntual, si estuviésemos hace 10 años, creo que depende qué volumen auricular nos encontraríamos en ese contexto, con qué paciente, con qué sobrepeso nos encontramos en ese momento y con qué carga de fibrilación auricular nos encontramos en ese momento, seríamos agresivos o no con el tratamiento de las venas pulmonares inicialmente mediante catéter. Creo que este caso en particular, yo creo que me apoyaría mucho en las imágenes, me apoyaría mucho en Martín para entender en qué momento está la paciente. Sé que hay herramientas que podemos usar tanto en ecografía, tomografía o con resonancia, que nos pueden ayudar a saber si el remodelado es funcional o el remodelado es estructural, o qué combinación de los dos, y de acuerdo a eso decidir si hacer una terapéutica agresiva o no. Y del punto de vista en general, nosotros sabemos como especialistas que la ablación es una herramienta que reduce en todos los contextos la carga de fibrilación auricular. Ahora, cuando uno habla con el paciente, como sabemos, la búsqueda en general es mejor calidad de vida. Entonces, uno dentro sabe
cuál es el beneficio de la ablación. Pero es difícil a veces transmitirlo al paciente. Entonces, ¿se ofrece de primera mano la ablación en todos los casos? La verdad es que no, pero sí se charla y se habla sobre las posibilidades terapéuticas. Así que se deja en la intimidad del consultorio cuál es la mejor, cuál es la mejor herramienta, y se la discute con el paciente, por supuesto, pero sabemos íntimamente que el procedimiento invasivo le evita al paciente comorbilidad, le evita al paciente episodios de fibrilación auricular, le evita al paciente episodios de tener que asistir a una guardia, tener que ser sometido a conversiones de urgencia, quizás ser medicado con el antiarrítmico, o la combinación de antiarrítmicos y betabloqueantes quizás es no adecuada, y esos beneficios uno los conoce, pero a veces uno tiene que dejar de recorrer un poco el camino. Evidencia con respecto al beneficio de la ablación como primera medida, tenemos el ISTIF, STOP-IF, que son claramente mejores. Por un lado, el STOP-IF contra antiarrítmicos sabemos que es mejor la ablación en términos de eficacia, y en el ISTIF hay eventos cardiovasculares que se redujeron mayores en la rama que fue a ablación. Bueno, a mí me parece que Ignacio se refirió muy bien a las indicaciones desde el punto de vista del especialista. A mí me gustaría preguntarle a los no especialistas, Gustavo Cerezo y Mirta Díez, ¿cuándo le mandan un paciente a ablacionar al doctor Mondragón? ¿Cuándo un paciente clínico para Gustavo Cerezo? ¿Cuándo un paciente con insuficiencia cardíaca para la doctora Díez? ¿Y cuándo no le mandan a ablacionar a un paciente? ¿Nos podrían responder brevemente, primero Gustavo, después Mirta, esta pregunta? ¿Cuándo le mandás a un paciente y cuándo no le mandás? ¿Y cuándo el paciente con insuficiencia cardíaca y cuándo no? Gustavo. Mira, yo te resumiría de esta manera. En la actualidad pienso cuándo no le mando un paciente con fibrilación auricular a ablacionar. Como que invierto la carga de la prueba. Normalmente no lo hago cuando el paciente tiene un deterioro muy significativo de la aurícula izquierda, es un paciente añoso, o es un paciente con comorbilidades muy importantes. Normalmente es desalentador para la indicación de la misma. Y me gustaría aprovechar para completar un poco la pregunta de Flor, y uno pensando en factores de riesgo de esta mujer a través del tiempo. Yo pienso que probablemente hace algunos años, si mantenía este mismo nivel de obesidad, podríamos haber previsto un desenlace posterior como el que está en este momento. Quizás con una cirugía bariátrica hubiera sido oportuno para tener una franca disminución del peso junto con todo el contexto de la misma y poder evitar la carga de fibrilación auricular que terminó en este estadio actualmente. Bueno, nosotros discutimos gran cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular respecto de realizar estrategia de control de ritmo, fundamentalmente con ablación, que es el procedimiento más efectivo. Diría que me resulta un poco más fácil decir en qué paciente no lo enviaría, o a lo mejor ni siquiera lo llevaría a discusión, que son los pacientes añosos con un remodelado muy severo, un volumen indexado de aurícula derecha, de aurícula izquierda muy grande. Ahora, en pacientes que son más jóvenes y que no tienen las aurículas severamente remodeladas, sabemos que puede tener un componente de taquicardiomiopatía la disfunción ventricular. No que sea por supuesto, ante la sospecha de taquicardiomiopatía, el paciente se ablaciona. Esos son pacientes que en general, tienen una arritmia de no mucho tiempo de evolución y que conocemos que tenían una fracción de eyección previa normal, que rápidamente la deterioran, que en general no tienen gran remodelado ventricular. En esos pacientes es clarísimo el beneficio del control de ritmo de la fibrilación auricular.
Diferente es el paciente que, bueno, ya tiene o más tiempo de evolución o está más remodelado, donde uno ahí siempre se pregunta si puede haber un rol en la disfunción ventricular de la fibrilación auricular o, bueno, cuánto puede beneficiarse con recuperar el ritmo sinusal. Ahí, por supuesto, bueno, lo discutimos, muchas veces apoyamos la decisión en los análisis de las imágenes. Y en este caso nos interesa hacer resonancia y ver si el paciente tiene fibrosis, cuál es el grado de fibrosis y cuáles son los volúmenes. Pero el concepto sería, intentamos siempre recuperar el ritmo sinusal en los pacientes con insuficiencia cardíaca porque hay datos de su beneficio. Y respecto de, bueno, en qué paciente entendemos que tenemos más posibilidad de beneficiarlo, son aquellos que no tienen remodelados muy severos y que no tienen un componente fibrótico importante. Pero el mensaje es que sí somos muy activos en la discusión del control del ritmo en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Bueno, creo que ya estamos llegando en el tiempo. Les pido disculpas, pero no me están llegando las preguntas. Nada, con este caso queríamos plantear que hay muchos factores que hacen a una enfermedad valvular y a una enfermedad rítmica, que el paciente es un continuo, como lo habían planteado al inicio de este congreso el doctor Velardi y el doctor Alves de Lima, y ahí es donde creemos que todo esto tiene sentido, el pensarlo entre todas las especialidades. Y bueno, Marcelo, te doy la palabra para que cierres esta sesión. Gracias, Florencia, gracias a los panelistas, sobre todo, gracias a los que nos están escuchando. Vamos a poner mi presentación, que va a ser el mensaje final de esta sesión, tratando de llevar un mensaje que sirva para resumir lo que hemos discutido en esta sesión tan interesante, como le decía, un paciente muy interesante, que es bastante común, pero que como habrán visto, nos despierta muchas dudas en cuanto a cuál es el camino a seguir. ¿Podemos cargar la presentación, por favor? Bueno, esto está sacado de un gráfico de la válvula mitral, que creo que debe ser uno de los gráficos más reproducidos en la literatura cuando uno habla de la válvula mitral. En ella hablamos de 6 componentes, concretamente la doctora Florencia Castro, que escribió justamente el capítulo de insuficiencia mitral con el doctor Martín Vivas acá presentes en el manual de cardiología práctica. Ahí hablan de 6 componentes del aparato mitral, y acá vemos en este gráfico, como les decía, tan reproducido, que habla de 5 componentes. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el componente que falta? El anillo valvular, las valvas, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, la pared muscular ventricular. ¿Cuál falta? Adivinen. La siguiente, la pared auricular. Efectivamente, la pared auricular es justamente lo que estamos discutiendo, es una causa de insuficiencia mitral y poco reconocida, típicamente como se vio en el caso que presentamos en pacientes con fibrilación auricular permanente o por lo menos de larga data. La clasificación de insuficiencia mitral groseramente es cuando la insuficiencia mitral es primaria o orgánica, es decir, cuando hay afectación primaria de las valvas, o secundaria y funcional cuando no hay una afectación orgánica de las valvas, pero sí hay alteraciones del resto del aparato subvalvular, o en este caso de la pared auricular o ventricular.
Estos son los 3 tipos descriptos de insuficiencia mitral. Como pueden ver, el tipo 1 tiene movilidad normal, el tipo 2 tiene movilidad anormal y los otros tienen combinaciones de compromiso por retracción o por deformidad de la cavidad, como puedes ver en esta clasificación de Castillo, también muy reproducida, la Revista Española de Cardiología del 2011, falta la fibrilación auricular que nosotros les agregamos acá y por eso quisimos comentar este caso diferente. Este slide ya lo pasó Martín, está un poquito más grande, pero muestra que en general la insuficiencia mitral auricular tiene un jet bien central. A veces hay dislocación del anillo y el jet es ligeramente excéntrico, pero en general lo característico de este tipo de insuficiencia mitral es el chorro central. También lo pasó Martín. Las características de los pacientes son típicamente, las pacientes en general son mujeres, viejitas, hipertensas, de edad avanzada y con comorbilidades que tienen esas características ecocardiogáficas. Y en ellos, ¿qué logra la ablación de la fibrilación auricular? Bueno, justamente menos auriculopatía, menos FA persistente, lo que permite controlar los gatillos con mayor tasa de éxito, menos tasa de progresión de fibrilación auricular paroxística a fibrilación auricular permanente, y a la luz de trabajos recientes, menor mortalidad. Fíjense lo que hay escrito al respecto, ¿no? Las ventajas del tratamiento precoz con la ablación de venas pulmonares, que reduce los eventos en forma marcada. Artículos revisando el remodelamiento inverso de la aurícula izquierda con distintos tratamientos, entre ellos la ablación de la fibrilación auricular. O sea que es un tema bastante candente y bastante en boga. También se discutió, y este es el slide del Early AF, el estudio que se presentó el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología, donde muestra la superioridad de la ablación, como todos conocemos, por encima del mejor tratamiento antiarrítmico para evitar la recurrencia de la fibrilación auricular. El puntaje Atlas es un puntaje que también está bastante nombrado y bastante en bogas. Este puntaje permite predecir el riesgo de recaída de la fibrilación auricular y es usado para decidir el tratamiento intervencionista. ¿A quién como ya nos resumieron muy bien prácticamente todos los panelistas, hay que hacerle o hay que proponerle una ablación? Bueno, a los pacientes que tienen fibrilación auricular persistente, pero preferentemente menos de un año, el número de episodios, la duración de los episodios, la aurícula izquierda que no sea muy grande y con el score que antes nombramos hasta 11 puntos. El mensaje final es que la ablación precoz de la fibrilación auricular logra mayor mantenimiento del ritmo sinusal, que es un objetivo para todos los pacientes, pero en especial para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Logra además menos deformidad estructural de la aurícula izquierda. La deformidad de la aurícula izquierda puede generar insuficiencia mitral, que a veces es importante. La insuficiencia mitral auricular es una causa poco reconocida de insuficiencia mitral funcional. Con esto terminamos las sesiones plenarias y pasamos al cierre de esta actividad, al cierre de esta tercera sesión plenaria. Les agradezco a Florencia, a todos los participantes, a todos los panelistas y a los que han ocupado lugares que teníamos vacantes de último momento. Muchas gracias, sobre todo a Mirta y Gustavo, por haber ocupado este lugar. A todos los panelistas, a ustedes que nos están escuchando ya desde unas cuantas horas, les agradecemos que sigan conectados y el interés que ha despertado este simposio. Finalmente me queda por agradecer a María Marta Seineldín, nuestra gerenta de marketing, que también ha trabajado afanosamente para que este congreso tenga realidad. A todos los panelistas y participantes que han puesto gran entusiasmo en que esto salga bien. Esperemos que les haya gustado y que lo podamos repetir en el futuro. Muchas gracias y buenas noches para todos. They say humans are social animals, they can't live alone. But you can live pretty well